Bien, hace unas conferencias atrás hemos hablado sobre las leyes de Noé, es decir, aquellas leyes que según la tradición judía, Dios, que sabemos que es el Elohim, habría dado a Noé, a sus hijos, que son leyes que deben de aplicarse a toda la humanidad. Si recuerdan, vimos que de esas 7 leyes, 6 eran prohibiciones y solo una contenía una orden positiva, que era establecer, digamos, tribunales. Ahora pasaría a establecer un paralelo con las leyes que teóricamente el mismo Dios le habría dado a Moisés, que sin embargo las leyes que conciernen exclusivamente al pueblo de Israel. Tengo ganas de decir afortunadamente en el sentido de que soy feliz de no estar sujeto a estas leyes. Pero hay algo interesante que destacar sobre la discusión del decálogo y por eso es el chat, vendremos a resaltar este aspecto en esta conferencia. Hace un tiempo leí un artículo sobre otro descubrimiento realizado en Medio Oriente, en Israel, por equipos de arqueólogos israelitas o israelíes, que encontraron sitios en los que surgió un culto reservado a Yahvé y, más en general, a un Él, por varios nombres o por varios miembros, de las diversas ramas de la familia de Abraham. Y lo interesante, más allá de la discusión, es que hay sobre la interpretación de estos yacimientos entre los arqueólogos. Lo que parece establecido es que en cualquier caso, estas poblaciones se referían a estos Els, o estos Elohim, en este caso a Yahvé, como estos dioses, o este Dios que dio la regla, que dio enseñanzas, y por lo tanto esto es parte, más allá de los aspectos específicos individuales, en los que quizás tarde o temprano los arqueólogos se pongan de acuerdo. Es parte de esa visión general que vengo presentando desde el 2010. De los Elohim que dio a los subyugados, por lo tanto a las diversas poblaciones, por lo tanto a los moabitas, amonitas, amelecitas, edonitas, israelitas obviamente. Dio toda una serie de reglas y regulaciones que por lo tanto eran también muy prácticas, digamos, reglas y enseñanzas sobre extracción, sobre procesamiento de metales, y sin embargo, volviendo a las reglas de conducta, entonces los llamados mandamientos o la misbot que Yahvé le habría dado a Moisés no son solo esos 10 que nos fueron enseñados y que, repito, en realidad veremos cuáles son los 10 considerados fundamentalmente, no son los que nos enseñan. Yahvé le dio a Moisés 613 reglas o mandamientos, de los cuales 248 son reglas dadas positivamente. Harás esto y harás aquello. Las 365 restantes son prohibitivas. Las prohibiciones eran en realidad, por así decirlo, un instrumento importante de control, de poder. Ya hemos visto esto en las leyes de Noé. Y en otras cosas, más de la mitad, quizá casi 2/3, son indicaciones de carácter sanitario o higiénico. Porque lo sabemos bien, los Elohim tenían una necesidad, es decir, evitar la propagación de enfermedades que habría diezmado sus poblaciones, quizá en muy poco tiempo, y por lo tanto no podían permitírselo. Entonces, dentro de estos 613 mandamientos, todos nosotros, y cuando digo me refiero a todos nosotros aquí en Occidente, hemos recibido como enseñanza el llamado decálogo, es decir, las 10 leyes, los 10 mandamientos de que todos conocemos. Ahora no los voy a examinar todos porque el propósito de esta conferencia es ligeramente diferente al examen de individuos. Es mostrar cómo en la Biblia el decálogo considerado fundamental en diferentes, o es diferente y no es el que nos enseñaron. Sin embargo, en lo que nos han enseñado, aún hay que hacer algunas consideraciones. Por eso, por ejemplo, incluso aquí en los 10 mandamientos hay que decir nuevamente que solo uno no contiene prohibiciones, 9 contienen provisiones. Solo para subrayar, como en gran medida, este fue el instrumento utilizado por el famoso Dios del amor, quien ante todo prohibió, es decir, ante todo dijo que cosas no se deberían de hacer. Así, en lugar de enseñar a amarse, a colaborar unos con otros, enseñó, o mejor, prohibió hacer toda una serie de cosas que habrían creado desorden y problemas en el seno del grupo que gobernaba. Ahora bien, el primero de estos mandamientos, contenidos en el Decálogo, que se encuentra en el libro del Éxodo, dice: Yo soy Yahvé. Lo leo directamente, como se enseña en el catecismo. Yo, Yahvé, tu Elohim. Obviamente en el catecismo dice: Yo soy el Señor tu Dios. Pero como expliqué en varias conferencias, en los que digo que es mejor no traducir, respetando y manteniendo lo que está escrito en la Biblia. Soy Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. No tendréis otro Elohim delante de mí.
Entonces no tendrás, no existen. Es decir, son dos cosas distintas. Por lo tanto, esta es una frase muy clara que ni siquiera necesita explicaciones. No te harás ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay por la superficie debajo del agua. No te inclinarás ante ellos ni les servirás. Ahora bien, obviamente esto es incluso, como decirlo, trivial, por decirlo, es un mandamiento que ha sido completamente olvidado. No por los judíos, sino por los cristianos que también se refieren a él. Mejor aún por los católicos que también se refieren a él. Estos mandamientos que también se refieren a este Dios que teóricamente debería ser Dios Padre, el Padre que es Jesucristo, pero ya lo he mencionado algunas veces y lo veremos más adelante, no es en absoluto el Padre de Jesucristo. Y digo, ¿por qué es un mandamiento olvidado? Basta mirar a nuestro alrededor. Los católicos adoran estatuas, imágenes, ídolos, representaciones. Son adoradores de un crucificado, una imagen que en absoluto debería estar allí. Deberían ser eliminadas todas estas de las iglesias porque Yahvé nunca ha dado este mandamiento, jamás. Así que debemos recordar esto. Tanto es así que cuando dentro de 200 años excaven aquí, como hacemos en sitios que datan de hace 2000 o 3000 años, dirán que estos cristianos, estos católicos, eran en realidad idólatras, porque encontrarán miles y miles y miles de representaciones de toda especie de divinidad, de muchas divinidades intermedias, que son la Virgen, los santos, etc., a quienes se dirigen con veneración y adoración, con total desprecio de este mandamiento que, repito, nunca ha sido abrogado. Luego, siguiendo adelante, repito, no quiero examinarlos todos porque no me interesa de momento, vayamos al cuarto mandamiento, que sería el único que no contiene prohibiciones y expresa: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra de que Yahvé te da tu Elohim. Es decir, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Es decir, porque si no honras a tu padre y a tu madre, tus días no se prolongan, es decir, se acortarán. Vayamos a verlo inmediatamente y relacionémoslo con el mandamiento número 5, que dice: no matarás, no mates. Y luego precisamente honra a tu padre y a tu madre. Ya la erudita judía Liabat Adam explica claramente, basándose en la tradición judía, que honra a tu padre y a tu madre no significa que debes amarlo, sino que debes cuidar de tu padre y de tu madre, es decir, debes cuidar de vuestros ancianos, incluso a costa de endeudaros, porque vuestros padres, que ya son ancianos, no deben ser una carga para la comunidad. Pero veamos la conexión entre este honra a tu padre y a tu madre y la conexión de no matarás. Mientras tanto, tomando de lo de la Biblia de Jerusalén, así menos así lo tomamos de fuentes oficiales, al menos, está escrito en esencia los mandamientos. Estos mandamientos no son un acto original del pueblo de Israel y los contactos del decálogo. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, el código hitita y el decreto del faraón Orenheb, que casi podría considerarse contemporáneo de Moisés, no atestiguan una dependencia directa entre sí. Esto es muy interesante, sino de una fuente común, una ley antigua que diferenciaba según ambientes y pueblos estos. Una vez más, si se lee de la perspectiva de este mosaico que se constituye o se construye leyendo la Biblia de cierta manera, significa que había alguien arriba que daba órdenes que luego, dependiendo de los diversos pueblos, tuvieron una inclinación diferente, y por lo tanto estamos nuevamente a la posibilidad de al menos hipotizar la existencia de estos Elohim. La existencia de un líder de los Elohim que dio una serie de órdenes de carácter fundamental, y luego cada uno de los Elohim, él se adoptó a su pueblo y le dio los mandamientos. Entonces, es interesante leer que estos mandamientos de Israel no dependen del código de Hammurabi, no depende del código hitita, no depende de un código faraónico, pero representa una de las muchas evoluciones, es decir, por lo tanto son una de las elaboraciones que uno de los Elohim dio a su pueblo. Y esto es muy interesante porque constituye una nueva confirmación, al menos potencial. Pero veamos la conexión del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Y el quinto mandamiento es: no matarás. Si vemos en Éxodo 21, está escrito: el que hiere a un hombre causándole la muerte será condenado a muerte. Por lo tanto, no matarás, pero se aplica la pena de muerte. Cualquiera que rapte a un hombre, ya sea que lo venda o lo encuentre, todavía en su poder será condenado a muerte.
El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. El que hiera a su padre y a su madre morirá. Por este honrará a su padre y a su madre, para que tus días se prolonguen en la tierra de Yahvé tu Elohim te da. Porque si no los honras, por lo tanto, si los maldices, si los golpeas, eres muerto, entonces tus días se acortarán. Pero hay una aclaración más. Aquí estamos en el libro del Éxodo, vayamos al libro de Deuteronomio, donde hay una declaración que es aún más interesante, que diría aún más difícil. Si vamos al capítulo 21, al versículo 18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no le obedece a la voz de su padre ni a su madre, y aunque lo han castigado no la escuchan, tengan cuidado aquí que con este joven. El hombre es simplemente testarudo y rebelde, no ha insultado ni maltratado a sus padres. Por lo tanto, si tiene un hijo testarudo, su padre y su madre lo tomarán y lo conducirán a los ancianos de la ciudad, de las puertas del lugar donde vive. Irá a los ancianos de la ciudad. Nuestro hijo es terco y rebelde. No quiere obedecer nuestra voz. Es avaro y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán hasta morir. Así erradicarás de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y tendrá miedo. Es decir, era necesario dar una lección para que los niños entendieran que los padres hay que obedecerlos, no amarlos, no necesariamente amarlos. Entonces, obviamente, no hay prohibición de amarlos, y tampoco hay órdenes de amarlos. Hay una orden para ejecutar sus órdenes. El castigo es que vuestros días en la tierra que el Señor os ha dado no se prolongarán, es decir, seréis asesinados. No se aceptarán rebeliones juveniles. Entonces el mandamiento es no matar, lo cual, como explican los rabinos, no matar no significa no matar en general, sino que significa no matar a tu prójimo que está al lado de ti, de tu tienda, es decir, no cometer un asesinato deliberado, a menos que estamos en el capítulo 20 del Levítico, por lo tanto no mataréis. Entonces estas leyes no son universales, sino que depende del contexto, es a conveniencia de un pueblo en particular. Pero obviamente ellos no mataban a los de su tribu, pero iban y mataban a sus vecinos, de otros clanes, de otras tribus, de otros dioses. E incluso se podría matar a los que están dentro de la tribu, un hijo rebelde o algo así, si se viola algunas leyes, porque no querían estas clases de rebeliones. ¿Ahora se entiende?